Se suponía que el fin de semana iba a ser sencillo. Después de semanas de largas horas en la oficina y un sinfín de correos electrónicos acumulados, lo único que deseaba era escaparme de casa un par de noches. Mi esposo, Daniel, estaba de viaje de negocios en Denver, y pensé que sería bueno llevar a nuestro hijo, Ethan, a una pequeña aventura. Tenía 11 años, un niño entre la infancia y esas primeras etapas de la adolescencia en las que todo empieza a cambiar. Ya podía ver los cambios en él. Su serenidad, la forma en que a veces parecía absorto en sus pensamientos. Pensé que una estancia en un hotel sería divertida, una oportunidad para compartir tiempo sin las distracciones de la ropa, los platos y el zumbido constante de los teléfonos. Así que, el viernes por la tarde, preparé una maleta pequeña, metí lo esencial y llevé a Ethan a un hotel que acababa de abrir cerca de la costa. No estaba lejos, solo 1 hora y media en coche, pero lo suficientemente lejos como para sentir que habíamos escapado de la rutina diaria. El hotel era precioso. Altos ventanales, un vestíbulo con un ligero olor a sal marina y pulimento de limón, y habitaciones que parecían más lujosas que las de casa. Ethan también parecía entusiasmado. Le brillaban los ojos al subirse a la cama, probando el colchón como siempre hacen los niños. Pasamos la primera noche pidiendo servicio de habitaciones, algo que siempre parecía un capricho culpable. Ethan pidió tiras de pollo y patatas fritas, y yo pedí un plato de salmón con verduras asadas. Comimos frente al televisor, riéndonos con una comedia familiar, y por un rato, todo me pareció tan normal, tan fácil. Recuerdo haber pensado en lo bien que me sentía al verlo sonreír, porque últimamente, sus sonrisas se habían vuelto poco frecuentes. A la mañana siguiente, después del desayuno, Ethan se quedó inusualmente callado. Lo noté mientras me cepillaba el pelo, de pie frente al tocador de la habitación del hotel. Se había parado frente a un gran espejo que se extendía en la pared junto a la cama. Su reflejo parecía captar toda su atención. No se limitaba a mirarse como a veces hacen los niños, a revisarse el pelo o a hacer muecas. No, me miraba fijamente, casi como si buscara algo. Tenía los hombros tensos y los labios apretados. «¿Ethan?», pregunté con dulzura, dejando el cepillo. «¿Estás bien, cariño?», no respondió al principio. Su mirada se quedó fija en su propio reflejo. Me acerqué despacio, intentando no asustarlo. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los míos en el espejo, y por un instante, sentí algo inquietante. Parecían distantes, casi mayores, no como los ojos juguetones de mi hijo que conocía. «Así que, bueno, ¿qué miras?», pregunté en tono ligero. Dudó un momento y luego susurró. «Mamá, ¿alguna vez sientes que la persona del espejo no eres tú?». Las preguntas me dieron escalofríos. No era el tipo de cosas que Ethan solía decir. Era curioso, sí, pero sus curiosidades solían girar en torno a experimentos científicos, videojuegos o cómo se mantenían los aviones en el aire. Esto se sentía diferente, más profundo, como algo que le pesaba. Intento mantener la voz firme. «¿Qué quieres decir, cariño?». Tragó saliva con dificultad, sin dejar de mirar el cristal. A veces, cuando me miro, siento que esa persona piensa cosas diferentes a mí, como si no fuera yo, pero se pareciera a mí, como si estuviera esperando. Sentí una opresión en el pecho. Lo aparté suavemente del espejo, para que me mirara. Su rostro parecía pálido, pero sus ojos eran sinceros. No bromeaba. No se estaba inventando una historia de miedo para asustarme. Estaba realmente inquieto. Me arrodillé a su altura. «Ethan, es solo tu reflejo. A veces puede resultar extraño, sobre todo cuando te miras demasiado tiempo, pero siempre eres tú». «¿Solo tú?». Asintió lentamente, pero noté que no estaba convencido. Volvió a mirarse al espejo rápidamente, como si casi esperara ver algo diferente allí. Lo abracé fuerte. «Tal vez solo necesitamos salir de esta habitación un rato. Mirarse demasiado al espejo no es bueno para nadie». Intenté reír, pero mi voz sonaba demasiado forzada, incluso para mí misma. Pasamos el día explorando la zona. Había un paseo marítimo junto a la playa, y compramos helados a pesar de la brisa fresca. Ethan pareció animarse un poco, pero de vez en cuando lo pillaba mirando las superficies reflectantes, los escaparates de las tiendas, la barandilla cromada del paseo marítimo, incluso los charcos cerca de la acera. Cada vez su expresión se volvía más inquieta. Esa noche, al volver al hotel, evitó por completo el espejo. Al cepillarse los dientes, mantenía la mirada fija en el lavabo. Al ponerse el pijama, le dio la espalda al espejo como si fuera algo peligroso. Quise preguntarle de nuevo qué había querido decir antes, pero no quería asustarlo más. Así que, en lugar de eso, sugerí que viéramos otra película antes de dormir.
Se acurrucó a mi lado en la cama, con la cabeza apoyada en mi brazo, y finalmente se quedó dormido. Sin embargo, me quedé despierta mucho más tiempo, repasando sus palabras. ¿Alguna vez sientes que la persona del espejo no eres tú? Era un pensamiento inquietante, sobre todo viniendo de un niño. Me decía a mí mismo que era solo su imaginación, quizá influenciado por algo que había visto o leído. Los niños pasan por etapas así, ¿verdad? Aún así, sentía una opresión en el pecho que no podía quitarme. A la mañana siguiente, sucedieron más cosas extrañas. Me desperté temprano y vi que Ethan ya estaba sentado en la cama, mirando al otro lado de la habitación. Sus ojos estaban fijos en el espejo de nuevo. Seguí su mirada y me quedé paralizado. Su reflejo parecía normal. Claro que sí, pero había algo en su mirada, completamente inmóvil, que me inquietaba. Extendí la mano y le toqué el brazo. Ethan, susurré. No respondió. Sus labios se movieron ligeramente, como si susurrara algo en voz baja. Me incliné más cerca. ¿Qué dices? Su voz era apenas audible. Dice que quiere cambiar. Un escalofrío me recorrió tan rápido que me dejó sin aliento. ¿Quién dice eso? Ethan finalmente parpadeó como si despertara de un trance. Me miró con los ojos muy abiertos y asustados. El chico del espejo. Por un segundo, no pude responder. El corazón me latía con fuerza en el pecho. La lógica me decía que esto era solo su imaginación desbocada, tal vez incluso un sueño del que no se había librado del todo. Pero la mirada en sus ojos, el terror absoluto, era real. Lo abracé con fuerza. Cariño, no hay ningún chico en el espejo. Es solo tu reflejo. Solo eres tú. Negó con la cabeza contra mi hombro. No, mamá. Él no es yo. Él sonríe cuando yo no. ¿No lo viste? Sonríe diferente. Intenté. Mantén la calma, pero se me puso la piel de gallina. Yo también me había mirado al espejo y, por un fugaz instante, creí entender lo que quería decir. Su reflejo no sonreía, ¿verdad? ¿O me lo había imaginado al oír sus palabras? El resto de la mañana lo mantuve cerca. Nos saltamos la piscina del hotel, nos saltamos a explorar y, en cambio, decidimos acortar el viaje. Le dije que era porque extrañaba casa, pero en realidad me sentía incómoda en esa habitación, como si el espejo nos pesara a ambos. Cuando llegamos a casa esa misma tarde, Ethan parecía aliviado. Fue directo a su habitación, evitando por completo el espejo del pasillo. Durante el resto del fin de semana, actuó más callado de lo habitual, pero al menos ya no se miraba fijamente. Aún así, las palabras persistieron en mi mente, resonando mucho después. Dice que quiere cambiar. Quería creer que no era más que la imaginación de un niño.